Pum, ya estoy grabando. Así que empecemos la clase de hoy, ¿ok? Bueno, entonces, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con grafos de manera explícita. Digamos, los grafos ya de alguna manera estuvieron apareciendo porque lo primero que estuvimos haciendo en la primera semana de la materia fue trabajar con ya tapa un poquito la diapo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a correr un poquitín acá. Ahí está. Ahora no debería tapar más. Cuando estuvimos viendo la exploración de los árboles donde estábamos haciendo backtracking, ya estábamos trabajando con grafos, porque básicamente los grafos son esta estructura, digamos, matemática, que nos permite representar esencialmente relaciones en conjuntos. Ahí está. Relaciones en conjuntos donde yo de repente tengo un cierto conjunto que tiene definida alguna relación entre elementos de ese conjunto, y lo que hacemos es denotar de una manera particular, escribir, o por lo menos describir este conjunto, poniéndole el nombre a los elementos del conjunto vértices, y estableciendo que dos vértices van a estar unidos por una arista cuando cumplen esta relación que estamos representando. Y ya han aparecido, digo, posiblemente, dependiendo de qué materias se hayan cursado, se los hayan encontrado ya en distintos contextos. Pueden haber aparecido como grafos de dependencias, por ejemplo, o como máquinas de estado. Digo, es esencialmente la misma noción, y como ya les dije, también los árboles que exploramos para backtracking. Así que nos interesan porque, en particular, como vamos a ver que muchos problemas pueden terminar representándose, plasmándose como grafos, y en particular las preguntas que nos hacemos en esos problemas se corresponden con ciertos problemas conocidos de grafos, para los cuales ha habido un cuerpo de estudio muy grande. Es interesante poder llevar nuestros problemas a ese mundo, a ese ámbito, porque podemos aprovecharnos de un montón de conocimiento que ya se obtuvo a lo largo de los años. Y acá está la definición formal de grafo, está bien, es la que vamos a utilizar y que se utiliza con suma frecuencia, que es la de que un grafo es un par de dos conjuntos. B es un conjunto finito de vértices, ¿ok? Y E es un conjunto finito de pares no ordenados de esos vértices que se llaman aristas. ¿Okay? El B representa nuestro mundo para el grafo, y el conjunto E representa cuáles elementos de este mundo están relacionados entre sí uno a uno. ¿Está bien? Cada elemento de E es un par que relaciona dos elementos de B. Esa es la definición de grafo, y ahora, por supuesto, vamos a ver varios ejemplos. Ok, por ejemplo, para ir trayendo los grafos, tomemos la práctica 1 y miremos algunos de los últimos ejercicios de la práctica 1. ¿Está bien? Los ejercicios estos que están en la parte de ejercicios integradores, donde de repente había un ejercicio que se problema de la fiesta, que decía que queremos determinar un conjunto de invitados que no tengan conflictos entre sí, que sea de cardinalidad máxima. También dice, dado un conjunto B de invitados y un conjunto E de conflictos formados por pares no ordenados de B, queremos encontrar un subconjunto de B de cardinalidad máxima donde se cumpla que no haya conflictos entre los elementos que estén en mi conjunto S. Y bueno, no es extremadamente sutil la manera en la que está planteado. Digo, es en efecto, como bueno Manuel, es claramente un problema, un buen candidato a ser un problema de escribir en un grafo. Entonces, la idea, ¿cuál va a ser? Bueno, nuestros invitados van a ser vértices, ¿okay? Nuestro conjunto B de invitados va a ser el conjunto de vértices de grafo, y los conflictos, el conjunto E de conflictos, va a ser el conjunto de las aristas del grafo. ¿Ok? Y entonces, acá pongo, el problema es encontrar el máximo conjunto independiente en un grafo. ¿Está bien? Donde E, máximo conjunto independiente, es un término que parece sacado de la galera, pero ya que estamos, hablemos con propiedad sobre lo que significa. Estamos diciendo que dos vértices pueden estar conectados por medio de una arista, o pueden no estarlo en un grafo. Y en particular, si yo tengo, por ejemplo, tres vértices donde se cumple que ninguno de esos tres vértices están conectados entre ellos para par, ¿está bien? Yo, por ejemplo, tengo, vamos a ver si puedo hacer esto. Esto es una de estas nuevas cosas que estoy inventando. Si yo, por ejemplo, tengo este grafo, que imaginemos que este es el conjunto B, y tenemos estos vértices de acá, y acá tenemos estas aristas. Esta arista grande, así. Y esto así,
¿Ok? Yo podría tener entonces acá estos 5 vértices, y yo podría decir que, por ejemplo, si quiero mirar este vértice y este vértice, no están conectados por medio de una arista, y vamos a agregar alguno más. Y si yo tengo, por ejemplo, este vértice y este vértice de acá, como es cierto que estos dos no están conectados por una arista, y estos dos no están conectados por una arista, y estos dos no están conectados por una arista, podemos decir que el conjunto compuesto por estos 3 vértices es un conjunto independiente. Bueno, volviendo al problema de la fiesta. Si yo lo que quiero es el conjunto de máximo cardinal donde no haya conflictos, en términos del grafo, lo que quiero es el conjunto independiente más grande posible. Por eso el máximo conjunto independiente. ¿Ok? Eso es la definición del problema. Planteado en grafos, que es el problema de si Matías. Es una pregunta. Mientras tanto, sigo comentando. Que bueno, entonces ese es el problema que queremos resolver. Y por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Planteé un ejemplo de una fiesta. No puse el de más a la izquierda, que es cierto que es un vértice que no es adyacente a ninguno de estos dos, así que también podría haber sido. Esto es un conjunto independiente solo, y esto, agregando este elemento de más a la izquierda, es un conjunto independiente de cardinal mayor. ¿Ok? Digo, en principio, ambos son conjuntos independientes. El problema es encontrar aquel de cardinal máximo. Claro, podía haber aparecido también, pero podía no aparecer. Cualquier par de vértices que no son adyacentes entre sí ya conforman un conjunto independiente. Potencialmente es un conjunto independiente al que se le podrían agregar más vértices, o capaz no. ¿Ok? Eso depende. Cuando un conjunto independiente no puede, es tal que no se le pueden agregar más vértices, se dice que es maximal, que no necesariamente significa que sea el máximo. ¿Está bien? Eso va a volver a surgir, pero ya que estoy lo menciono porque viene bien a la pregunta que estabas diciendo. Entonces, tomemos el problema de la fiesta y notemos, bueno, en esta fiesta tenemos personas cuyos nombres empiezan con las primeras letras del alfabeto de manera muy conveniente. Entonces están Alejandro, Berta, Carla, Damián, Ernesto y Florencia, y podemos suponer que tienen digamos, están relacionadas de esta manera, digamos, que las aristas, como dije, representan conflictos, es decir, que en este caso, por ejemplo, tenemos que Alejandro está en conflicto con Carla, y, por ejemplo, Berta está en conflicto con Ernesto. Con Damián, perdón, Ernesto está acá y no tiene conflicto Berta con Ernesto. Entonces, nos podemos preguntar cuál es la solución al problema de la fiesta para este caso, y, bueno, corresponde a lo mismo que preguntarnos cuál es el conjunto independiente de cardinal máximo que podemos conseguir en este grafo. Y si no me equivoco cuando lo hice, el máximo debería ser 3, no debería haber ningún conjunto independiente con 4 vértices, y de 3 no necesariamente hay uno solo, pero uno en particular sería tomar B con C con E, B con E no tiene, E con C no tiene, C con B no tiene, es un conjunto independiente y no puedo agregar a nadie más, así que es maximal. Habría que ver si eligiendo otros no hay uno que sea de cardinal 4, pero en este caso creo que no lo hay. ¿Está bien? Así que esa sería la respuesta, por ejemplo, en esta instancia. Sí, Alejo. A, D, C, E. Fíjate que A con C tienen conflicto, así que no. Mira, ninguno se tiene que ir con una lista. F, A, D, F, A, D, F con D tienen conflicto, así que tampoco podría. ¿Está bien? Ese en particular es. No, claro, es un conjunto. Yo estoy buscando un conjunto independiente, sí. No hay un orden preestablecido. Yo acá le puse el orden alfabético simplemente para ponerle un nombre a los vértices de grafo, pero es solamente eso. De B, D y F solamente puedes poner uno de los 3. Perfecto. Eso sí, eso es absolutamente cierto. Está bien porque forman un triángulo entre ellos. Es una buena observación. Así que es un completo de 3 nodos y exactamente, claro, estoy leyendo como si fuera, está bien, Sebastián, está bien. Gracias, Sebas. Lo digo para tu argumento de que creías que no había de 4. Si de eso solo podés poner uno de los 3,
podés mirar el resto y ver qué pasa. Claro. Ok, perfecto. Entonces es uno de esos y entre los tres seguro que siempre hay alguno que tiene Si algún mirás problema el y se resto, acabó. que es A, C y E, como A y C tienen conflicto, esos dos a lo sumo podés poner uno, y Mm, entonces solo podrías agregarle a E. perfecto, excelente. Está el argumento completo de Sebas termina de redondear la idea de cómo podemos estar seguros de que tenemos una solución que no vamos a poder superar. ¿Ok? Entonces, con eso tenemos, bueno, esto fue un ejemplo de un problema de máximo conjunto independiente que surgió de interpretar el problema de la fiesta. Sigamos un poquito más en la práctica 1 y notemos que lo que viene después es otro problema que se llama el problema de las actividades, que dice que tenemos un conjunto de actividades y donde queremos, el problema de la selección de actividades, donde queremos encontrar un subconjunto de actividades S de cardinalidad máxima, ok, tal que ningún par de actividades se solapan en el tiempo. Cada actividad se realiza en algún intervalo de tiempo que empieza en una S y termina en una T, siendo S y T su momento inicial y su momento final. ¿Ok? Bueno, esto es bastante similar, ¿no? Digo, es prácticamente lo mismo. Porque, de nuevo, puedo pensarlo como un problema de máximo conjunto independiente. En este caso, mi conjunto B va a ser el conjunto de las actividades, y dos actividades están conectadas cuando se solapan en el tiempo. Y, de nuevo, yo voy a querer el conjunto de mayor cantidad de actividades, tales que no tienen solapamiento entre sí. Sin embargo, resulta que acá se da un hecho, que es que este problema se puede resolver de manera mucho más eficiente que el de la fiesta. Si estuvieron mirando estos ejercicios de la práctica, el problema de las actividades, habrán notado que hay un ítem que en su enunciado dice: propongamos este algoritmo goloso para resolver, para resolver este problema, yendo a la actividad que empieza, perdón, que termina primero y sacando todas las actividades que están relacionadas con ella, y que se solapen con ella, y después volviendo a buscar la actividad que se solapa primero, que termine primero, y así sucesivamente. Entonces fíjense que acá tengo otro ejemplo donde de nuevo intenté convenientemente hacer que los nombres de las actividades se coincidieran con las letras del alfabeto, con distintos grados de éxito, pero la cuestión es que como acá tengo los, por ejemplo, horarios, digamos, los intervalos de tiempo en los que está cada actividad, yo puedo representar esos intervalos en la recta numérica, en una línea de tiempo, y luego, bueno, en principio, a priori debería ser una búsqueda similar a la que estábamos haciendo antes, y de nuevo me encontraría, como el argumento que estaba diciendo Sebastián, esta cuestión de que, por ejemplo, de estos tres solamente voy a poder elegir uno, y demás. Acá lo que puedo hacer es directamente apelar a el algoritmo ¿cómo se llama? Acá me falta una arista, ya me parecía. Estaba pensando lo que estaba a punto de decir y me di cuenta que, fíjense que D y F se solapan. Acá está faltando una arista. Y ahora sí me cierra un poco más. Aplico el algoritmo goloso, que mencioné que estaba que estaba en el enunciado, que va a decir, bueno, primero vas a tomar la actividad A, que va a ser la primera que termina, entonces eso te va a remover A, B y C, y después vas a tomar la D, y va a generar E y D. Es cierto. Gracias, Matías. Qué bueno que puse el modelo de intervalos. Y el intervalo que termina primero, una vez que saqué A, B y C, que eran los que estaban relacionados con A, es D, entonces me quedo con A y D y propongo esa solución como conjunto independiente máximo. ¿Está bien? Pero eso lo pude hacer acá basándome en que mi algoritmo goloso necesitaba mirar cómo era el modelo de esta representación de las actividades como intervalos en el tiempo, se llama modelo de intervalos. Los grafos que tienen la propiedad de que los puedo escribir como un modelo de intervalos se llaman grafos de intervalos, y no son todos. Entonces, eso es a lo que quiero ir. El problema de la fiesta, lo que está proponiendo es que
cuando lo transformamos en un problema de grafos, es buscar un conjunto independiente máximo para un grafo que podría ser un grafo cualquiera, porque en principio no tenemos restricciones sobre cuáles son los conflictos entre las personas que participan de la fiesta. En cambio, el problema de las actividades, una vez que nos dicen, fíjate que esas actividades van a tener una duración en el tiempo, y nosotros lo que queremos es evitar que se solapen, yo ya sé que puedo escribir esas actividades como intervalos en la línea de tiempo, y eso hace que los grafos que puedan surgir de eso no sean todos los grafos posibles, son una cantidad inferior, es una familia reducida de grafos, se llaman familias de grafos. En particular, como les había anticipado, los que se pueden representar de esa manera se llaman grafos de intervalos. Y a veces sucede que un problema que requiere, digamos, una solución de cierta envergadura cuando la estamos tratando de resolver por un grafo del que no sabemos nada a priori, cuando decimos, no, mirá, vas a trabajar en un ambiente donde tus grafos van a tener cierta propiedad, por ejemplo, ser grafos de intervalos, de repente podemos apelar a soluciones que potencialmente pueden ser mucho más eficientes. Entonces, en el problema de la fiesta, capaz no sabíamos o no encontrábamos algo mejor que hacer que backtracking sobre las posibilidades, y de pronto, cuando nos fuimos al problema de las actividades, conseguimos la posibilidad de trabajar con este algoritmo goloso que de repente es una manera mucho más eficiente de llegar a la respuesta. ¿Estamos? Entonces, en conclusión, bueno, ahora voy a seguir con algo más, pero en conclusión respecto de esto, por lo menos, nosotros podemos tener un problema y nos puede venir bien plantearlo en términos de un problema de grafos, porque uno puede ser un problema que ya está estudiado como problema de grafos, y dos, porque en el proceso podemos darnos cuenta de que estamos trabajando con no un universo de todas las posibilidades de una relación, sino con un universo restringido donde potencialmente como problema de grafos podemos llegar a tener alguna información adicional que nos permita resolver el problema de manera más cómoda, más eficiente. ¿Qué otra cosa podemos llegar a modelar de esta manera con grafos? Bueno, consideremos este otro problema. Este es un problema, este no es un ejercicio de la práctica, es un problema, un acertijo muy, muy, muy famoso, muy clásico, seguramente lo conocen o lo escucharon. Es bastante conocido, que es este que habla de que hay un granjero que va al mercado y compra un lobo, una cabra y una col o una lechuga, dependiendo de dónde lo saquen. Esta es la versión copy-pasteada de Wikipedia. Y para volver a su casa tiene que cruzar un río, y hay una balsa, una barca que él tiene para hacer ese cruce del río, pero él solamente puede ir solamente el granjero y una de sus compras. Y el problema es que si el granjero trata de llevarse, por ejemplo, la col o la lechuga primero en la balsa, lo que va a pasar es que el lobo se va a quedar solo con la cabra y se la va a comer. Mientras que si la cabra se queda sola con la col, también se la va a comer. Entonces hay que elegir de manera medianamente cuidadosa cómo hacemos los viajes entre una orilla y la otra del río para que nunca pase que el lobo y la cabra se quedaron solos de un lado y el granjero del otro, o que la cabra y la col se quedaron solos de un lado y el granjero del otro. ¿Está bien? Es un problema bastante conocido, y lo que queremos es ver cómo lo podemos resolver. Y la otra pregunta es, ¿y por qué nos ayudaría, digamos, qué tendría que ver la teoría de grafos con esto? O sea, pues podemos imaginarnos, bueno, un vértice por el granjero, un vértice por el lobo y un vértice por la cabra y demás. No vamos a ir por ese lado. Lo que vamos a pensar es que nosotros podemos imaginarnos un estado, digamos, una situación actual, decir, bueno, supongamos que en este momento tenemos en esta orilla al granjero y al lobo, y de esta orilla tenemos a la cabra y a la col. Bueno, ese estado ya no nos... ya es un estado al que no quería llegar y perdimos, pero puede haber otro donde, por ejemplo, tengo al granjero y la cabra de un lado y el lobo y la col del otro, que es uno que no tiene problema, y yo digo, bueno, si llegué hasta acá, ¿qué podría hacer? Bueno, podría volver con el granjero solo en el barco, podría hacer que el granjero vuelva con la cabra en el barco, y ¿qué me conviene? Digamos, ¿cómo termino llegando al estado al que yo quiero? ¿Ok? Entonces,
a lo que quiero llegar es que, el grafo que vamos a plasmar es uno donde cada vértice va a corresponder con un estado, una situación posible de este problema. Y fíjense que nosotros lo que podemos pensar para hacer este conjunto de estados es pensar, bueno, tenemos 4 elementos, el granjero, el lobo, la cabra y la col. Y cada uno de ellos puede estar en cualquiera de las dos orillas. ¿Okay? Hay algunos de esos estados que sabemos que son malos, pero considerémoslos. ¿Okay? Y por lo tanto, como tenemos esas posibilidades, estamos hablando de 16 estados posibles, ¿de acuerdo? Digamos, orilla 1 y orilla 2 para el primer elemento, orilla 1 y orilla 2 para el segundo elemento, orilla 1 y orilla 2 para el tercer elemento, orilla 1 y orilla 2 para el cuarto. Y para escribirlo de manera más sintética y corta, ahora lo vamos a ver. Esto es básicamente lo que estaban contando, ¿no? Que yo lo que quiero es tomar los estados como cada uno de los vértices del grafo, y lo que queremos es llegar del estado donde tengo toda una orilla al estado en el que tengo todo en la otra orilla. ¿Ok? Para escribirlo de manera más sintética, describo el estado con 4 bits, ¿está bien? Donde el bit 0 significa estar en la orilla inicial y el bit 1 significa estar en la orilla habiendo cruzado. ¿Está bien? Y si hago eso, obtengo un grafo como este. Fíjense que esto debería tener 16 estados. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Está bien? Este es el estado donde tengo todo en la orilla original. Este que está marcado un poco más fuerte es el estado que tiene el estado al que quiero llegar, el estado donde tengo todos los elementos en la orilla después de haber cruzado. Y como les estaba comentando, la forma en la que esto lo estoy escribiendo no necesariamente se tiene que escribir así, lo pongo así para que me quede para que me queden las etiquetas adentro de los vértices y se puedan leer. Pero acá este vector 0, 1, 0, 0 significa que tengo en este orden lobo, cabra, col y granjero. Esto es, el lobo está en la orilla 0, la cabra está en la orilla 1, la col está en la orilla 0 y el granjero está en la orilla 0. ¿Está bien? Eso significa este estado. ¿Cómo llegué a este estado? Bueno, partí de nada. Lo primero que hice, fíjense, es haber mandado el segundo y el cuarto elemento de 0 a 1, es decir, el granjero cruzó, el cuarto es el granjero, cruzó y se llevó la cabra. Y después volvió. Entonces la cabra quedó en la orilla 1, mientras que el granjero volvió a estar en la orilla 0. ¿Ok? ¿Se entiende cómo está representado entonces el grafo este? Y después hay algunas posibilidades. Acá estos cruces de acá tienen que ver con que, por ejemplo, yo puedo llegar al estado donde tengo el lobo y la col en la orilla 1 junto con el granjero en la orilla 1, partiendo de que tenía la col y el granjero en la orilla 0 y me la llevé, acá me llevé la col, o me llevé al lobo, acá tengo el lobo y el granjero en la orilla 0 y me los llevé los dos y quedé en este estado de acá. ¿Estamos? Esa es una representación posible de este problema que en particular nos puede ayudar a encontrar un camino o una manera de encontrar la forma de pasar de una orilla a la otra con todos los elementos. Bueno, la otra cosa que me gustaría marcar, así ya la tenemos denotada, es los estados por los que no quiero pasar. Así que acá lo hago. Fíjense que, por ejemplo, este estado de acá representa a que la cabra y la col están en la orilla 0 y el granjero está en la orilla 1 con el lobo. Bueno, la cabra se comió la col. Acá, similar, queda en la orilla 0 el lobo y la cabra, así que el lobo se come la cabra, el lobo se come la cabra, el lobo se come la cabra en la otra orilla, la cabra se come la col en la otra orilla, y el lobo se come la cabra también en la otra orilla. ¿Está bien? La diferencia entre este y este es si la col estaba o no, que no hace diferencia. O sea, en realidad acá podría haber dicho que es también la cabra se comía la col. Acá esto es el peor escenario posible. ¿Estamos? Entonces, bueno, ya teniendo esto, es una cuestión de buscar la manera de llegar de acá hasta acá. Vamos a estudiar un poco cómo podemos hacer la exploración. De hecho,
conocemos un poco de exploración de grafos, porque como les estaba anticipando antes, digo, cuando estábamos haciendo backtracking, ya estábamos haciendo un poco de esta exploración de un grafo de estados. En este caso, lo estamos interpretando como las decisiones posibles que teníamos para la resolución de nuestro problema. Esta vez lo que estamos diciendo es, tenemos un grafo, y de repente nos interesa conocer los lugares, los puntos alcanzables a partir de cierto vértice de grafo. Entonces, vamos a estudiar los algoritmos con los cuales lo podemos hacer, con distintas propiedades, pero en particular para este caso, para este ejemplo chiquito, directamente mirándolo podemos encontrar que haciendo una vueltita por acá arriba podemos llegar, o haciendo una vueltita también por acá abajo, hay dos soluciones simétricas, ahí hay una marcada, está bien, podemos encontrar la solución de este problema. ¿Está bien? Este, por supuesto, es un problemita sencillo, chiquito, la idea es hablar conceptualmente de la manera en la cual estamos aplicando los grafos para resolver, ¿está bien? La idea esta de que, bueno, planteamos los estados del problema, ponemos algunas restricciones relativas en este caso, por ejemplo, a vértices por los cuales no queremos pasar, y después hacemos una exploración sobre ese grafo para ver si podemos dar con el camino que nos lleve a lo que estamos buscando. ¿Está bien? Bueno, y esto se puede usar, así como lo uso acá, en diversos tipos de problemas, donde también yo puedo plantearme que el problema está dado por un conjunto de estados, y yo puedo trasladarme entre estados por medio de las acciones válidas que tiene mi problema, ¿está bien? Y yo lo que quiero es dar con la lista de acciones válidas que me llevan del punto de inicio a el punto de resolución del problema. Eso en el grafo tiene forma de camino, ya que estoy también repaso la noción de camino, que en un grafo un camino es una secuencia de vértices, ¿okay? Donde cada uno con el siguiente tienen que estar conectados por medio de una lista. Entonces acá yo puedo tener un camino, que en este caso sería ir de 0, 0, 0, 0. La razón por la cual no hago esto es porque mi letra es horrenda, pero es lo que hay. Y entonces después hace 0, 1, 0, 1, y después hace 0, 1, 0, 0, etcétera, etcétera. Este podría ser el camino de acá, que en este caso tendría longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para llegar de 0, 0, 0, 0 a 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Y sería la respuesta que estoy buscando. Luego, yo interpretaría este camino como las acciones que hice, que representaban cada una de las aristas que constituían el camino, y voy a saber cómo resuelvo mi problema original. El problema... Ojo que el camino es longitud 7. Tiene 8 nodos, okay. Pero la longitud del camino 7. Ok, gracias Sebastián. Longitud de camino es 7, porque llego al último y no lo cuento. Está bien, cuento los pasos que hice, que los pasos que hice son uno menos que la cantidad de vértices, porque si tengo el primero y el último, voy a tener 8 en vez de 7. Gracias, Sebastián. Bien. Entonces, lo que estaba diciendo es que lo que puede llegar a pasar es que me encuentre con un problema donde la cantidad de estados con los que estoy trabajando sea inmensa y ya la exploración la tenga que hacer de otra manera. Eso puede suceder, por ejemplo, si tomamos un problema como el ejemplo que pongo acá, que es el cubo mágico, el cubo de Rubik. ¿Okay? Lo ubican, el cubo que tiene los lados, que tiene los cuadraditos de colores, seguramente lo ubican. Yo podría tomar ese problema y decir, bueno, ok, mis acciones válidas son, bueno, girar cada uno de los lados, digamos, hacer las acciones que corresponden con lo que yo puedo hacer cuando tengo un cubo de estos, y empezar a armar el grafo de cómo termina viéndose el cubo cada vez que yo hago una de estas acciones, y decir, bueno, si yo tengo todo esto, quiero buscar el camino que me lleve de cierto cubo mezclado que me pasaron a el cubo que tiene todas las caras con los cuadraditos de sus respectivos colores. Y nos encontramos con que ese grafo de estados, si lo queremos hacer completo, tiene 43 por 10 a la 18, ¿está bien? Estados. Digo, es bastante inmenso. De todas maneras, se puede, digamos, es impracticable tratar de escribirlo o de tenerlo almacenado en memoria de manera completa, pero lo que se puede hacer es, por medio de información incompleta, conociendo ciertas invariantes o ciertas propiedades que tenga el grafo con el que estamos trabajando, de todas maneras,
obtener alguna información que me ayude a descubrir estas cosas. Por ejemplo, hay un resultado bastante reciente del año, creo que 2010, donde se pudo probar de manera formal que la llegada al estado resuelto desde cualquier estado del cubo se puede hacer siempre en 20 movimientos o menos. Es decir, que siempre puedo encontrar un camino de longitud 20, no, perdón, 20 o más. El mínimo es 20. 20 o menos, porque si estoy casi resuelto, lo termino de resolver. Pero no va a haber un estado donde yo necesite más de 20 movimientos para llegar a el cubo resuelto. Es decir, que el camino máximo desde cualquier desde cualquier estado, yo puedo encontrar un camino a la solución que tenga a lo sumo 20 movimientos. ¿Está bien? Eso es un resultado que se estableció sobre los cubos de Rubik, a pesar de que hacer plasmar de manera completa el cubo es una cosa impracticable debido a su tamaño inmenso. ¿Está bien? Entonces, la cuestión es, hay los problemas de múltiples situaciones y en múltiples escenarios, muchas veces pueden terminar siendo descritos como problemas de grafos. Y en muchos casos, una vez que hacemos eso, nos encontramos con que el problema descrito como problema de grafos es un problema conocido de grafos para el cual, por ejemplo, se conoce alguna forma eficiente de resolverlo, o por el contrario, es sabido que hasta el límite de lo que sabe el estudio de los problemas de grafos hasta este momento, no se conoce una manera verdaderamente eficiente, una manera de resolver que pueda ser un algoritmo con complejidad de orden polinomial para resolver el problema. ¿Ok? Puede ser que nos encontremos con eso, pero por lo menos conocemos eso y podemos dedicarnos a tratar de ver qué alternativa tenemos más que tratar de resolver el problema que se nos presentó de manera exacta, sabiendo que hasta donde se sabe no hay una manera polinomial de hacerlo. Pero, por otro lado, lo que también puede pasar es que nos encontremos que las circunstancias particulares que determinan el problema específico que nos presentaron, una vez que lo plasmamos como grafos, también nos damos cuenta de que corresponde con grafos de cierta familia específica donde las posibilidades llegan a ser otras y de repente, capaz, podemos resolverlo de una manera práctica y eficiente. ¿Ok? Bien, la cuestión es que la práctica 2, que es la que tiene que ver con modelado con grafos, tiene un montón de problemas descritos de manera coloquial. Tenemos situaciones como las presenté acá, de la fiesta o de las actividades y otras que surgen de ahí, que cuando las escribimos como problemas de grafos, se convierten en problemas de grafos bastante conocidos y bastante estudiados. ¿Okay? Por eso está bueno irlas mirando e ir familiarizándose con ese tipo de problemas. Después quiero hablar de otra cosa, otro tema del que quiero hablar hoy, tiene que ver con, bueno, ok, ya supongamos que nos convencimos de que está bueno hacer el planteo como problema de grafos de cierto problema que tenemos. Y bueno, claramente vamos a tener que realizar operaciones y vamos a tener que trabajar sobre grafos constantemente, así que nos gustaría saber cómo vamos a hacer la representación de esos grafos en la memoria de nuestras computadoras. ¿Está bien? ¿Cuál es la manera, digamos, estándar o una manera buena o eficiente de hacer una representación de un grafo en la memoria de una PC? ¿Ok? Entonces miremos cuáles son algunas alternativas. La primera de ellas, que capaz es como la más directa, si se quiere, es decir, bueno, tenemos un grafo que es un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. ¿Ok? Perfecto. Entonces hagamos una lista de todos los vértices del grafo, hagamos una lista de todas las aristas del grafo, y eso es una representación de grafo que puede llegar a usarse. ¿Ok? No es
particularmente práctica para realizar operaciones. De pronto, en esta representación de grafo, cuando queremos preguntarnos algo sobre la relación entre ciertos vértices, o si cierto vértice está en el vecindario de otro, es decir, es vecino de otro, puede no ser particularmente práctica, pero lo que tiene de conveniente, o el uso que tiene en general, es para ser pasada como input, digamos. Es una manera con la cual yo, sin hacer ningún preprocesamiento inicial, te puedo pasarte un grafo de manera completamente definida para que lo tomes y a partir de ahí armes una representación más eficiente para el problema que quieras resolver o el algoritmo que quieras aplicar en ese grafo y lo puedas usar. ¿Está bien? Entonces, esta queda como simplemente una forma de pasarse un grafo cuando necesito pasar, por ejemplo, una instancia de un problema para resolver. Yendo más a aplicaciones a representaciones que terminamos utilizando y que suelen presentarse cuando estamos mirando algoritmos en grafos. La primera que vamos a ver es la de matriz de adyacencia. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una matriz de adyacencia? Lo que tenemos es, bueno, justamente una matriz donde la idea es que ponemos, donde representamos la relación entre dos vértices como un 1 en la coordenada que corresponde a ese par de vértices. Esta matriz tiene n, donde n es el cardinal de nuestro conjunto B, B es el conjunto de vértices, supongamos que tiene un cardinal n, entonces vamos a tener una matriz de n por n, ¿está bien? Y la idea es que sí, Alejo. B3, B3. Sí, debería ser 0. Hay un par de bugs que van a ser corregidos cuando suba las diapositivas a la página, van a estar corregidos, pero sí, la diagonal tiene ceros en la matriz de adyacencia, porque cuando estamos, en general los grafos con los que estamos trabajando son grafos simples que no tienen loops. Un loop es una arista entre un vértice y sí mismo, que podríamos admitirla, pero en grafos en general, cuando decimos grafo, nos referimos a grafos que no tienen loops, sino ya nos estamos refiriendo a lo que se llaman pseudografos, que eso ya sí tienen loops, e incluso también tienen múltiples aristas entre varios vértices. Okay, en este caso, tenemos la matriz que tiene ese 0 en B3, B3, y todas las demás coordenadas espero que estén correctas. Si encuentran algún otro bug, también avísenme, así lo marco y también lo corrijo. Pero la idea es que el vértice B1 y el vértice B2 están relacionados, así que B2, B1 y B1, B2 están en 1. Fíjense que algo que tiene esta matriz es que es simétrica. ¿Okay? Esta matriz, como está representando la relación entre dos vértices, y cuando yo digo que están el vértice I y el vértice J están relacionados, podría estar refiriéndome a la coordenada A y J, si la matriz se llama A y J, o AJI. En este caso, ambas quedan con el valor 1, ¿está bien? En la matriz de adyacencia, entonces, tenemos esta matriz que es simétrica y que tiene la diagonal 0, como dijimos, y que tiene un 1 si solo si, o hay un 1 en la coordenada IJ de la matriz si solo si el vértice I y el vértice J están relacionados en el grafo. ¿Ok? Esa es la matriz de adyacencia. Sin embargo, hay una variante. Estos grafos, hasta ahora como los venimos trabajando, son grafos donde estamos hablando de que tenemos una relación, entonces dos elementos están relacionados o no están relacionados. El par que representa la relación entre esos dos elementos es un par no ordenado, ¿está bien? Es un par que representa, por ejemplo, en este caso, que B2, B3 están relacionados y es lo mismo poner B2, B3 que B3, B2. Sin embargo, a veces queremos que la relación tenga un orden, ¿está bien? Y en ese caso decimos que el grafo está dirigido, decimos si no, el otro término que se utiliza para referirse a grafos dirigidos es digrafos. Y cuando tenemos un digrafo, lo que tenemos es una matriz. Esto también se puede representar con una matriz de adyacencia, y lo que tenemos en ese caso es similar, pero ya deja de ser una matriz simétrica, porque solamente ponemos el 1 cuando la arista que pertenece al digrafo
va de BI a BJ, ¿está bien? Entonces, cuando tenemos cuando comparamos, por ejemplo, las matrices correspondientes a estos dos grafos de acá, si bien las aristas, en términos de los pares, son los mismos, acá son no ordenados, y cuando ya los tenemos ordenados, a veces vamos a tener que no tenemos la simétrica, por ejemplo, entre B6 y B3, entre B6 y B3 hay un 1 porque B6 va a B3, pero B3 con B6 no debería tener. Wow. No debería tener, porque no hay una arista que vaya de B3 a B6. ¿Está bien? Las veces donde sí tenemos simetría es cuando las aristas tienen las dos direcciones. Por ejemplo, entre B4 y B6, y B6 y B4, ahí sí deberíamos tener B4 y B6, y B6 y B4. Ahí están los dos unos. Esta simetría con estos dos unos de acá sí corresponde a lo que se está representando acá. ¿Está bien? Cuando solamente tengo aristas en una sola dirección y no tengo aristas que vayan y que vuelvan, voy a tener solamente marcados los unos que corresponden a la dirección de la arista en primer lugar. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos la matriz de adyacencia en grafos no dirigidos y dirigidos. Eso respecto de trabajar la representación de grafo con una matriz. La otra posibilidad es usar una lista de adyacencias. La idea en este caso no es plantear todas las posibilidades. Esto de acá finalmente está planteando todos los pares posibles, ¿está bien? Y de alguna manera lo que está diciendo es si el par corresponde con una arista, especialmente en este. Si el par corresponde con una arista, se pone un 1, si el par no corresponde con una arista, se pone un 0, y estoy representando en realidad los n por n puntos posibles. Justamente es una matriz de n por n. En este caso no hacemos eso, sino que para cada vértice escribimos una lista de cuáles son los vértices que son vecinos de aquel. ¿Está bien? Entonces, en este caso, para B1 decimos que tiene sus vecinos B2, B3, entonces ponemos que B1 tiene a B2, y tiene una lista que contiene a B2 y B3 como sus vecinos. B2, en cambio, tiene a B1, a B5, ¿está bien? A B3 y a B4, ¿de acuerdo? Y B3 lo mismo, tiene estos cuatro vecinos y demás. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se diferencian en cuanto a espacio ocupado en memoria, pero podemos darnos una idea ya de que acá nos estamos ahorrando de hablar de todas las potenciales aristas que no existieron, porque eso no está, simplemente yo pongo las aristas que efectivamente existen. ¿Ok? Y la versión para dirigido, bueno, pongo la lista con los vértices correspondientes a los que llego desde el vértice donde estoy. Si tengo a B3, a B4 y B5, es porque desde B2 tengo la lista que va a B3, que aparte es doble, la que va a B4 y la que va a B5. ¿Ok? Entonces de esa manera tengo la lista de adyacencias cuando estoy trabajando con grafos dirigidos. Bien, entonces, vamos a hablar de algunas complejidades. Salteo el caso de la lista de aristas, porque no va a ser finalmente aquella con la que armemos la representación en la cual vayamos a ejecutar los algoritmos, o donde vayamos a hacer el estudio de grafo, pero de las otras dos podemos ver entonces algunas características. Una de ellas es que guardar la matriz en memoria ocupa, lógicamente, un espacio de O de n cuadrado, en este caso O de n cuadrado bits, ¿ok? Porque lo único que necesito guardar en cada espacio de la matriz es el valor de verdad de si efectivamente la arista existe o no, en un principio. Luego hablaremos de la posibilidad de, por ejemplo, en cada arista querer guardarnos cierto peso, cierto valor, cierta etiqueta, y ahí ya vamos a necesitar guardar más información, pero en principio necesitamos las n cuadrado posiciones que corresponden con la pregunta de si cierto vértice está relacionado por medio de una lista con cierto otro vértice. Mientras que el espacio de memoria para una lista de adyacencias es, acá podría poner lista de adyacencias, la lista de adyacencias es, bueno, para cada vértice tengo la lista de vértices con los que es adyacente, pero a fin de cuentas, estas posiciones de acá van a existir tantas como
aristas hay en el grafo. ¿Está bien? Van a ver, de hecho, el doble, porque en el grafo dirigido no, pero en el grafo de adyacencias, por cada vértice, yo tengo de B2 a B3 y tengo de B3 a B2, así que en este conjunto de elementos correspondientes a las listas, figura 2 veces cada arista de grafo, la representada por estar parado en B2 y ver que B3 es su vecino, y la que corresponde con estar parado en B3 y ver que B2 es su vecino. Esto de acá, de alguna manera, también nos da pauta de una igualdad que me parece que no la voy a mencionar más adelante, pero que la mencioné en la teórica y que de hecho es bastante importante que la tengan presente porque les va a ser muy útil. Es esta igualdad que dice que la sumatoria, si yo tengo los vértices del grafo y me fijo cuál es su vecindario y sumo, y sumo la longitud de todos los vecindarios, yo tengo 2 veces la cantidad de aristas del grafo. ¿Ok? Esta igualdad, que si no me equivoco en la teórica la demuestran por inducción, ahora más adelante voy a hablar de inducción, pero esta propiedad tenganla presente, tenganla en cuenta, y bueno, de alguna manera, acá mirando las listas de adyacencias, podemos encontrarnos con que, bueno, justamente tiene que ver con eso, con el hecho de que si cada vértice me estoy guardando su vecindario, si yo me fijo cuánto espacio estoy ocupando acá, estoy ocupando tanto espacio como 2 veces la cantidad de aristas del grafo. ¿Ok? Así que tenemos la cantidad de aristas de grafo y cada uno de los vértices, y ahí tenemos n más m para la complejidad espacial que nos está consumiendo la lista. ¿Está bien? Por otro lado, podemos pensar en algunas operaciones o algunas cuestiones sencillas que podemos llegar a preguntarnos para operar con el grafo, y una de ellas es, bueno, dados 2 vértices, yo quiero saber si esos 2 vértices son vecinos. ¿Está bien? Y notemos que preguntarnos eso en la matriz de adyacencia es muy, muy sencillo, suponiendo que conozco, que se supone que lo puedo saber, con qué índice de la matriz corresponde cada vértice. Yo lo único que hago es ir a fijarme en la celda que corresponde con los índices de aquellos 2 vértices porque quiero preguntar, y en O de 1 simplemente me fijo el valor de la celda y ya sé si los vértices son vecinos o no. Ahora, si yo quiero fijarme en la lista de adyacencias si 2 vértices son vecinos, bueno, me tengo que fijar si el elemento está en la lista de vecinos de uno o de otro. Y en principio, acá pongo que esto lo puedo hacer en el mínimo del vecindario de esos 2 vértices, suponiendo que yo puedo saber cuál es el que tiene el vecindario más chico y me fijo directamente en el vértice que tiene el vecindario más chico. Para eso tengo que tener almacenado en algún lado el tamaño del vecindario de cada vértice, lo cual no es algo particularmente difícil. De hecho, a medida que voy haciendo la construcción de mi grafo, me es barato, digamos, hacer el agregado del vértice y además llevar la contabilidad de cuántos vecinos tiene el vértice. Y si lo hago, después en O de 1 me fijo si se cuentan los vértices ordenados, podés ganar un poco más, pero para peor caso podés mantener esta complejidad. O sea, lo que preguntaba Bruno. Se puede hacer más eficiente haciendo un poco de búsqueda, pero claro, haciendo búsqueda binaria se puede mejorar un poco. Ok, pero si son... Ojo, perdón, ojo, hay varias cosas para decir ahí, por si las dudas. Dale, sí. Primero, los grafos, la lista de adyacencias no supone que vos tenés ordenada y así es la lista de adyacencias. Después yo quería decir algo con respecto a esto. Sí, sí, ¿Sí? por Pero favor. nada, es una lista, ¿sí? No hay lista de adyacencias. De lo siguiente es que para tener ordenado y poder hacer búsqueda binaria, vos estás suponiendo acceso en orden de 1 también a indexación en orden de 1, y eso te puede afectar el agregado o el borrado de aristas. Digo, todas esas cosas las tenés que decir. Es decir, después iba a decir algo con respecto a esto, pero lo voy a dejar para después. Pero ahora que preguntan no se puede hacer búsqueda binaria, ten en cuenta que dependerá de tu estructura interna para las listas, ¿no? Si haces listas con punteros o si haces listas utilizando vectores o lo que fuere. Digo, esto que está dando Pablo, bueno, después iba a decir una cosita con respecto a esto, pero nada, eso, búsqueda binaria no es tan fácil a veces. Nada, comentario, no es que no sea posible, solo no es tan fácil. Ok,
Gracias, Fran, que ahí tira el dato más certero. Y vuelvo entonces a hablar un poco más de lo que es otra operación que puedo hacer cuando tengo estas dos representaciones de grafos, que es preguntar por los vecinos de un vértice dado, donde en el caso de la matriz, bueno, es sencillo, digamos, los vecinos del vértice van a corresponder con los... se me está yendo el scroll acá. Ahí está. Con fijarse los elementos vamos a la versión de no dirigida. A la fila que corresponde, o a la columna, porque de todas maneras es una matriz simétrica, pero voy a esa fila o a esa columna, me fijo los elementos que sean 1, y esos son los elementos que son los vecinos, entonces los obtengo. Pero bueno, tengo que hacer ese recorrido por la fila que me termina consumiendo O de n, mientras que en la lista de vecinos, cuando tengo cuando quiero los vecinos por una lista de adyacencias, bueno, es simplemente devolver esa lista. Digo, lo único que tengo que hacer es recorrer la lista capaz y devolver los elementos. ¿Está bien? Digo, pues generar la lista que devuelve eso, que es simplemente fijarse cuántos elementos hay, que van a ser justamente la cantidad de vecinos que tenga el vértice en primer lugar. Entonces, no tengo que hacer más que eso. Esas, bueno, van a ser las dos representaciones que pongo dos porque no tomo en cuenta la que era la primera que había mencionado, la lista de adyacencias. Y entre las dos, que son la matriz y la lista de aristas, perdón, la que sí tomo en cuenta es la lista de adyacencias, y tomo esas dos representaciones, que son las que frecuentemente aparecen en la literatura y que se terminan utilizando. Por ejemplo, sé que hay más. Por ejemplo, en la teórica también hablan de las matrices de incidencia. Las matrices de incidencia, la diferencia que tienen es que tienen una fila por arista, ¿ok? Y esa fila, en el caso no dirigido, tiene dos unos que corresponden con los dos vértices que está uniendo esa arista, y en el caso dirigido tiene un -1 y un 1 para indicar de qué vértice parte y a qué vértice llega. Esa es la matriz de incidencia. Ahí es otra representación, por la cual no pasamos, pero que también existe. Y dependiendo de lo que yo quiera hacer, puede llegar a convenirme utilizar una u otra. Para eso siempre tener en cuenta los costos relacionados con las representaciones que estoy mencionando acá. En particular, la observación más elemental, más básica, y que típicamente se suele hacer, es que n cuadrado suele ser un costo muy caro en espacio si yo tengo una matriz que sé que va a tener pocas aristas. ¿Ok? Una matriz... voy a tener un grafo que tiene pocas aristas, es decir, que su matriz, si yo quisiera hacer la representación por matriz, me va a quedar una matriz esparsa, una matriz con pocos unos, puede llegar a convertirse el n cuadrado que estoy pagando para generar esa matriz en un costo muy caro, cuando yo podría arreglármelas con la lista de adyacencias para llegar a tener la representación de grafo en una cantidad mucho menor de memoria. Así que esa es una primera observación. Cuando ya empiezan a ser más densas, capaz pueden llegar a pesar otros argumentos, pero esa es una primera observación básica y típica que se puede hacer en el momento en el que estoy decidiendo cómo representar un grafo para resolver un problema. Bien, y eso era todo lo que iba a decir sobre la representación. Así que la última que quería tratar de mencionar hoy es hablar de... ¿Me dejas decir algo antes de pasar? Sí, porque querías hablar de lo que eran las... Sí, por favor. Voy a decir algo por si las dudas, ¿sí? También por esto que surgió durante muchas veces que preguntaron acerca de si nos ponemos de acuerdo con la anotación o lo que fuere. Existe un montón... La historia del algoritmo en grafos tiene un montón de... Es más vieja que la computación, probablemente. No, más vieja que la computación no, pero tan vieja como la computación, ¿sí? Desde los inicios desde que surgieron las computadoras, básicamente que se está operando con grafos en memoria o lo que fuera. Las palabras, en general, la bibliografía que uno usa es una bibliografía en la cual se dan estas representaciones, pero es una bibliografía que apunta a un público de matemática, computación, medio mezclado. Y es gente que no pasó por los temas que uno ve en Algo 2, por ejemplo. ¿Sí?
esto lo quiero dejar claro porque los términos que nosotros usamos acá, matriz de adyacencia y lista de adyacencias, tienen que ver con esas representaciones clásicas, digámoslas, que tienen muchísimos años, ¿sí? Pero que vendrían a ser las representaciones clásicas. Cuando uno dice matriz de adyacencia, uno está suponiendo que uno está guardando la matriz en su representación de vector de vectores, ¿sí? En su representación donde uno guarda todos los ceros. De la misma manera, cuando uno dice lista de adyacencias, uno está suponiendo que uno guarda un vector de listas, ¿sí? Un vector de, literalmente, un vector de listas, ¿sí? De listas doblemente enlazadas o simplemente enlazadas. Ustedes en algo 2 vieron en realidad que tanto vector como lista son dos representaciones de algo que se llama secuencia, que es un tipo abstracto de datos. Entonces, uno podría pensar que las listas de adyacencias, en una versión un poco más moderna, podrían ser una secuencia de secuencias, ¿sí? También ustedes vieron en algo 2 que una matriz no es necesario representarla como un vector de vectores, sino que uno la puede representar de otra forma. Por ejemplo, uno podría representarla como una tabla de hash de tablas de hash, ¿ok? Entonces, llegando a una representación más moderna, podríamos decir que una lista de adyacencias, las listas de adyacencias, yo cerré el chat, así que me lo voy a poner por si alguien quiere decir. Sí, por eso es lo que iba a decir, que cuando, ahí lo pusieron, que cuando uno habla de una lista de adyacencias, uno está hablando, por ejemplo, de un diccionario, donde para cada vértice puedo saber su vecindario. Pero cuando uno lo dice literalmente, cuando uno dice lista de adyacencias, uno tiene que tener en cuenta cómo eso le suena al receptor de nuestro mensaje. Y lista de adyacencias en general se refiere a esta representación clásica. Si no, uno simplemente puede agarrar y decir, bueno, voy a tener una representación donde tengo un diccionario que para cada vértice me dice su vecindario. Y ese vecindario está representado con una secuencia, si uno quiere, o está representado, es decir, es una secuencia, puede estar representado con una secuencia ordenada, puede estar representado con una secuencia sin necesariamente tener orden, puede estar ordenada la secuencia por los grados, puede pasarle lo que uno quiera, y uno también puede decir, bueno, es una tabla de hash, ¿ok? Eso lo implemento sobre una tabla de hash, entonces se parece bastante a una matriz en ese caso, porque uno accede al diccionario por un vector y accede a una posición, y ahí tendría una tabla de hash, ¿ok? Eso también podría ser una representación de una matriz. Entonces, es medio difusa es decir, ahora en un punto de vista un poco más moderno, el nuestro, el que tenemos, que venimos de algo 2, es un poco difusa la separación entre matriz de adyacencia y lista de adyacencias. En algo 3 son legales las tablas de hash, y sí, creo que todavía presas no las metieron, es un chiste eso, ¿no? Es decir, obviamente las tablas de hash existen y las podemos usar, nadie dijo que no, ¿sí? En general uno las usa guardadas en una interfaz, ¿sí? Con un conjunto sobre tabla de hash o diccionario sobre tabla de hash, ¿sí? No sé, en C++ sería una unordered set o una unordered map, pero sí, valen, digamos, las tablas de hash. Entonces, se vuelve un poco difuso ahora hablar de cuál es la complejidad de las cosas, ¿no? Porque si tengo una tabla de hash, yo tengo como acceso en orden de 1 esperado, es decir, esperado, porque no es orden de 1, y a la vez podría recorrer el vecindario en orden del grado, si tengo una buena tabla de hash. Pero bueno, existen todas esas variantes, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Y cuando uno dice lista de adyacencias, uno está suponiendo que no hay orden. Si uno quiere hablar de algo un poco más eficiente, si uno le quiere dar un orden a las cosas, si uno le quiere... Entonces ahí tiene que definir esas cosas. Entonces, por ejemplo, listas de aristas también se usan solo como input en general, dijo Pablo, pero nosotros para un algoritmo vamos a usar lista de aristas, pero la vamos a usar ordenada. Entonces, bueno, ahí cabe las generales de la ley, cómo lo ordenás. Y acá también vale todo esto, ¿sí? Si ustedes quieren decir, bueno, yo tengo una tabla que se hace con no sé qué y que adentro tiene no sé qué cosa y le pasa tal otra, entonces ahí, si uno quisiera, sobre todo se los estoy diciendo para el labo, porque acá en la práctica no va a aparecer tanto, pero si uno quisiera utilizar esos grafos, uno tiene que decir, ¿cuánto le cuesta crear el grafo? ¿Cuánto le cuesta obtener ese grafo? Porque se supone que a mí me dan, para un problema, el problema viene definido con el conjunto de vértices y el conjunto de aristas, es decir, con una lista de aristas. Nadie me dijo que yo los tenía ordenados, entonces, ¿saben ordenarlos? ¿Saben cuánto les cuesta hacer la búsqueda binaria ahí si quieren hacer una búsqueda binaria? ¿Saben cómo preprocesarlo? ¿Saben? Todas esas cosas son cosas que se tienen que decir. ¿Saben si se puede insertar eficientemente y sacar eficientemente? En la estructura que Pablo está dando, no hay en la estructura de lista de aristas que Pablo dio, no hay manera fácil, piénsenlo, de sacar una arista. No es fácil. Es decir, no es tan fácil. Si ustedes se lo plantean desde el punto de vista de algo 2, podrán encontrar que usando iteradores y cosas por el estilo, pueden llegar a hacer alguna, pero le tienen que agregar información, pueden llegar a hacer algo bueno. Esto se los digo
para decirles que en la práctica vamos a tomar la estructura genérica matriz de adyacencia y lista de adyacencia, lo vamos a tomar así como genérico, y si tienen que explicar algo, lo expliquen un poco, pero para decirles que estos son conceptos clásicos, ¿sí? Es simplemente nombres para poder comunicarse con el resto del mundo, que son nombres clásicos, pero que al día de hoy, nada, se sabe, y de hecho si ustedes bajan bibliotecas de grafos, tienen un montón de cosas más, no son listas de adyacencia y matriz de adyacencia, traen iteradores, traen cosas copadas, digamos, y eventualmente existen otras estructuras de datos, y a veces uno las tiene que ordenar, y lo que fuere. Y muchas veces uno se tiene que hacer una estructura de datos muy peculiar. Es lo mismo que pasaba en Algo 2, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que pasaba en Algo 2. Yo tengo un diccionario, pero de pronto el diccionario lo puedo implementar de muchas formas, ¿ok? Entonces quería dejar claro eso, que son términos que estamos usando, ¿sí? Son términos clásicos, pero esto no nos tiene que restringir nuestra creatividad para hacer algoritmos y estructuras de datos, sobre todo en el labo, ¿sí? Acá en la práctica va a quedar, en general, bastante más claro cuál es la estructura, y en general nos vamos a mover sobre estas, ¿sí? Y no vamos a tener que tomar hipótesis raras acerca de la representación, ¿ok? Pero quería dejarlo en claro por si las dudas, que existen todas esas variantes, pero que uno tiene que decir cómo las implementa, ¿ok? Y lo otro que quería decir es que en general, si bien nosotros sabemos lo de Algo 2 y podemos decir un diccionario y dar toda la interfaz y ser súper modulares, y eso es lo que uno esperaría en una biblioteca, para los algoritmos que vamos a ver en general en Algo 3, uno directamente manipula la estructura de representación, ¿sí? Uno manipula las listas, dice, te metes en la lista, vas acá a tal lado, sacás tal cosa, y eso en rigor de verdad, ustedes ya cursaron Algo 2 y lo tendrían que poner en un tipo abstracto de datos con operaciones modulares y todo, digamos, todo para que sea bonito. Pero eso se lo dejamos a Algo 2, ya lo pasamos, y acá, nada, nos metemos directamente con los cables y tocamos la estructura de representación. Casi que cableamos la computadora si es necesario, ¿sí? Entonces ahí respondo la pregunta, tablas de hash. Si querés decir tabla de hash, viene bien, no tenés que decir diccionario sobre tabla de hash, y somos felices también. Bueno, eso es todo. Ok. Ahí voy a seguir entonces. A ver, para que me dijeron que no me quedó claro lo último que dije. Tabla de hash es una estructura de datos, no es un tipo abstracto de datos. Por ¿Te ejemplo, puedo ¿sí? preguntar una ¿Qué? cosa? Te Sí. pregunto, en vez de escribir, por ahí es más rápido. No, lo último que dijiste que entonces, ¿cuándo dijiste que deberíamos hacer la interfaz y todo eso, el TAD? No, que si vos vas a hacer una biblioteca de grafos, si vas a hacer una biblioteca que alguien va a usar, si vos vas a compartir una biblioteca real con la industria, con lo que fuere, no vas a decir, using graph igual vector de vector, sino que vas a decir class, graph, y vas a enmascarar ese vector de vector en una parte privada, es decir, vas a modularizar en la vida real. ¿Y hay algún motivo, o mejor dicho, supongo que lo hay, por el cual en vez de manejarnos como se haría en la vida real, hacemos esto que es como más, no sé, me suena como más hardcodeado? Nosotros queremos contar los algoritmos. No, nosotros queremos contar los algoritmos, ¿sí? Entonces, a la hora de describirte el algoritmo, yo no te voy a, por cada algoritmo que voy a hacer, la estructura de datos probablemente cambie, no te voy a dar toda una especificación de un tipo abstracto de datos, ¿sí? Con su invariante cada vez que te quiera decir el algoritmo, porque nosotros vamos a estar hablando de un algoritmo en particular, entonces vamos a decir, bueno, suponemos que tenemos un vector de vector, la lista de adyacencias, ¿ok? Es más fácil, ¿sí? No te vamos a dar todo el tipo abstracto de datos, nosotros vamos a resolver un solo problema, muchas veces es una función dentro de un tipo abstracto de datos, o no sé, una función que utiliza iteradores para hacer lo que fuere, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos, lo que dijo Pablo, nosotros queremos un algoritmo que dado un grafo, encuentre el conjunto independiente. Bueno, nosotros vamos a suponer que podemos recorrer los vértices. En un tipo abstracto de datos va a haber un iterador, va a haber algo, ¿sí? Va a haber una interfaz toda bonita, pero nosotros vamos a suponer que recorremos los vértices y vamos a decir, bueno, son números de 1 a n, porque queda cómodo, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia? Sí, no veo cómo eso es más fácil. Digo, me suena que si tuviese el iterador me sería más fácil que tener que hacerlo yo a mano. Por eso pregunto. Pero si lo tenés que comunicar a nosotros cómo es tu tipo abstracto de datos, tendrías que hacer todo el tipo abstracto de datos cada vez. Es decir, tendrías que resolver el ejercicio del parcial de algo 2 cada vez. Ok, bueno. ¿Ok? Acá simplemente usamos la estructura.
Nada, después cuando surjan los problemas lo vemos si querés, pero con un problema en particular. Tipo, cómo sería de una forma y cómo sería de la otra. Dale, gracias. ¿Ok? Pero acá vamos a suponer, nada, simplemente eso. Tenemos un vector del 1 al n y entonces recorremos, como hicimos en el problema de la fiesta, ¿sí? En el problema de la fiesta, si ustedes lo resuelven, nadie dijo que había un tipo abstracto de datos, fiesta, que tenía un conjunto de posibles invitados y que tenía un iterador para los posibles y que permitía agregar o sacar conflictos. Digo, toda esa parte no nos interesaba. Nos interesaban los conflictos, ya estaban dados, ¿sí? Era un conjunto, ya fue. ¿Ok? En un tipo abstracto de datos uno lo hace en una estructura dinámica, hace que se puedan insertar y sacar cosas, ¿sí? Bueno, ahí corto. Ok. Bueno, ahora sí, volviendo, ya saliendo un poco de lo que tiene que ver con la representación y las estructuras de datos y demás, y yendo más a una idea de cómo trabajar en términos teóricos y en términos de cómo hacer demostraciones formales sobre grafos que muchas veces vamos a necesitar, demostrar que los grafos, que cierto grafo cumple alguna propiedad, o que los grafos en general con determinadas características tienen alguna propiedad. Vamos a recurrir frecuentemente a la herramienta conocida ya desde Álgebra 1, que es la herramienta de inducción, ¿no? Usar hacer demostraciones por inducción. Y cuando lo hacemos, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la inducción primero en general, digamos, como concepto, en cómo funciona, que es la idea de que yo tengo algún conjunto C, que en principio es algún conjunto abstracto de algo, donde yo quiero probar cierta propiedad, y lo que podemos hacer cuando podemos hacer una demostración por inducción es tomar algún elemento distinguido de C, establecerlo como el caso base, probar que la propiedad vale para ese elemento, y después podemos entender si es posible entender a C como un conjunto donde el resto de los elementos que no son el caso base se pueden obtener por medio de aplicar de manera iterativa, de manera repetida, cierta operación, o yo demuestro que la propiedad vale para el elemento B, y muestro que, por otro lado, el aplicar la operación O a un elemento que cumple, obtiene otro elemento que también cumple la propiedad P. Bueno, lo que nos está diciendo es que entonces la propiedad P vale para todos los elementos del conjunto C. ¿Está bien? Porque para cualquier elemento del conjunto C, o era B, y por lo tanto ya te lo mostré, o se obtuvo por medio de aplicar la operación O a un elemento anterior, y esa operación preservaba la propiedad P, así que en algún momento debes haber partido de B. Eso dicho en abstracto. Y bueno, por otro lado, también es cierto que en el caso general no necesariamente hay un solo caso base y no necesariamente hay una sola operación O, que es la que termino aplicando. Pero la idea es la misma. Todo elemento, en cierto sentido, es o uno de los casos base, o es una construcción basada en la aplicación de los operadores a alguno de los casos base, y mi demostración en este caso lo que tendría que hacer es probar que todas las operaciones con las que yo dispongo preservan la propiedad que quiero demostrar sobre todo el conjunto. Entonces, el primer enfoque que hicimos cuando empezamos la carrera para hacer ese tipo de demostración fue trabajar con naturales, porque es exactamente lo que hacemos. Tomamos o el 0 o el 1 como caso base, dependiendo de la situación, pero alguno de esos elementos es el primero, y a partir de ahí lo que decimos es que cualquier número natural es el resultado de aplicar sucesivas veces la aplicación de sumar 1. Es lo que cuando hacemos el tipo abstracto natural ponemos el 0 y el suc, por ejemplo, y entonces todo natural es aplicar suc muchas veces al 0, por ejemplo. Entonces, cuando queremos probar esto, lo que hacemos es probar que la propiedad vale el 0, y probamos el famoso caso inductivo, el paso inductivo, que es P de n implica Pn más 1. Si yo parto de un elemento que cumple la propiedad, también lo cumple el elemento resultado de aplicar la operación de más 1. Y por otro lado, a veces, en vez de simplemente mirar un elemento y probar que la operación preserva la propiedad para el elemento inmediatamente siguiente, lo que hacemos es inducción global, donde lo que decimos es, suponiendo que la propiedad vale para todos los elementos anteriores, podemos probar que vale para este último elemento que queremos probar ahora. Para probarla para n, utilizamos el hecho de que
la propiedad vale para todos los anteriores. Y vamos a hacer algo de ese estilo cuando querramos hacer la demostración por inducción en grafos. Pero antes de llegar a la demostración en grafos, también quería mencionar la inducción estructural, que también es la misma idea, es la que se puede utilizar con tipos abstractos de datos, donde ahí sí tenemos los generadores, tenemos los constructores de nuestro tipo, y nuestros constructores tenemos los constructores que son recursivos y los constructores que no son recursivos. Los que no son recursivos terminan siendo nuestros casos base, y luego cualquier otro elemento del tipo que estamos, para el que estamos haciendo las pruebas, se obtiene como la aplicación de los constructores recursivos sobre otros elementos del mismo tipo, hasta llegar a algún elemento generado con un constructor no recursivo, y la inducción, funcionando de la misma manera, se basa en probar que la propiedad vale para los constructores no recursivos y que la aplicación de cualquiera de los constructores recursivos preserva la propiedad. Hay una cuestión nueva, que es que a veces estos operadores utilizan parámetros adicionales, como por ejemplo podría ser el caso del tipo abstracto lista, donde yo quiero agregar elementos a una lista, y la operación de agregar toma no solamente una lista con un elemento menos, sino que además toma el valor que yo estoy agregando a la lista, y en ese caso lo que tiene que probar nuestra propiedad es que lo que tenemos que probar en el paso inductivo es que la operación de agregar para cualquier elemento que yo agregue hace que la propiedad siga valiendo. Entonces con eso tenemos la inducción estructural, como la vemos para tipos abstractos de datos en Algo 2. Bien, y lo que vamos a querer hacer es hacer demostraciones sobre grafos usando inducción. Y bueno, el concepto básico, la idea fundamental en la que nos basamos para hacer esto, es en que podemos tomar el grafo trivial, el grafo que tiene un vértice, ¿está bien? Y a partir de ese grafo agregar vértices de manera ordenada, y podemos generar cualquier grafo, ¿está bien? Pero el tema es la operación de agregar un vértice, que en este caso sería lo que nosotros estamos llamando nuestra operación, digamos, que genera el elemento nuevo a partir de un elemento más cercano al caso base. Es una operación que tenemos que tratar con algo de cuidado, porque no es simplemente agregar un vértice. Digo, cuando se agrega un vértice, se establece un vecindario para ese vértice, y de alguna manera tenemos que estar seguros de que la propiedad se preserva independientemente de cómo sea ese agregado del vértice. Entonces hay que tener como ese cuidado, y por eso a veces vamos a plantear una manera, digamos, una metodología, un argumento, una manera de argumentar el paso inductivo que nos va a venir bien para hacer inducción en grafos. Entonces, para ver un poco exactamente a qué me refiero cuando hablo de este peligro, o de esta cuestión de que hay que tener cuidado cuando queremos hacer la demostración por inducción, voy a tomar un ejemplo de una propiedad que no vale, ¿ok? Y voy a plantear cómo sería una demostración por inducción, tratando de usar la inducción en grafos, y vamos a encontrarnos en algún momento donde está la falla que hace que tengamos que tener cuidado, porque podemos encontrarnos con alguna falacia. Entonces supongamos que se nos propone la siguiente propiedad, que en vez de llamarla P la llamo F, porque es una propiedad falsa, y dice: todo grafo en el que todos los vértices tienen grado mayor a 0 es conexo. Bueno, esta propiedad no vale. Esta propiedad no vale. Acá hay un par de contraejemplos. ¿Está bien? Fíjense que es cierto que los grafos, este grafo G y ese grafo H, todos sus vértices tienen grado mayor que 0, y sin embargo no son conexos. ¿Está bien? Entonces, pero tratemos de hacer una demostración por inducción y veamos qué pasa. Entonces, esto es algo que podría llegar a suceder. Entonces, bueno, en el grafo trivial no tenemos manera de tener vértices con grado mayor que 1, y en los grafos de 2 vértices, bueno, tenemos el caso donde todos los vértices tienen grado al menos 1 es en K2. K2 no lo mencioné, pero es un buen momento para traerlo a mención. Cuando nosotros estamos denotando, cuando nos estamos refiriendo a un grafo Kn, nos referimos al grafo completo con n vértices.
Y cuando digo completo me refiero a que es el grafo que tiene todas las aristas posibles. ¿Está bien? K2 es el grafo, bueno, es un grafo que tiene dos vértices y todas las aristas posibles entre dos vértices es simplemente la arista que los conecta, eso sería K2. Si tuviera K3, lo que voy a tener es un triángulo, ¿no? Porque estas son todas las aristas posibles en un grafo de tres vértices, y así sucesivamente. Si tenemos el de K4, será una cosa así. ¿Está bien? Esto de acá es un grafo que tiene todas las aristas posibles entre sus cuatro vértices. Este es el K4. En particular acá lo que estoy diciendo es que para tener un grafo de dos vértices que tienen grado al menos 1, necesariamente estoy hablando de K2, y es conexo, así que la propiedad de F vale. Entonces ahí es donde decimos, ok, tenemos una demostración, esto vale para un caso base, veamos que esto, que vale para el caso base, veamos que esto, intentemos ver si esto se puede expandir y se puede hacer el paso inductivo. Entonces acá está armado de la siguiente manera. Supongamos que la propiedad vale para grafos con n vértices. Así que tomamos un grafo de n vértices y le agregamos un vértice para obtener un grafo G' de n más un vértice. ¿Ok? Y como yo quiero probar que la propiedad de F es la que vale, el vértice que agrego es adyacente al menos un vértice de G. ¿Está bien? Agrego un vértice y digo, bueno, está bien, pero yo quiero probar la propiedad esta donde digo que todos los vértices tienen grado al menos 1. Si agrego un vértice de grado 0, estoy negando el antecedente, estoy en un caso que no me, digamos que no, que va a valer porque no es un grafo que cumple el antecedente de la propiedad que quiero mostrar, pero sí me gustaría ver que sea conexo cuando agrego un vértice que es adyacente al menos un vértice de G. Pero yo lo que digo es, ok, yo agregué el vértice de este nuevo X, ¿ok? Que será adyacente a algún vértice, por ejemplo, pongámosle este vértice Y, que estaba en mi grafo de n vértices. Pero G tiene n vértices, entonces yo puedo decir, ah, bueno, por hipótesis inductiva es conexo. Y si el grafo es conexo, está bien por hipótesis inductiva porque tiene vértices, entonces eso quiere decir que, bueno, hay un camino entre X y cualquier vértice, por ejemplo, Z de este grafo, porque simplemente voy hasta ahí con quien ya estoy conectado y uso el camino de Y a Z que ya existe porque el grafo G es conexo. ¿Está bien? Y es lo que dice ahí. Hay un camino de X a cualquier vértice de G y por lo tanto hay uno de B, ¿no? Y acá, la falla, que está marcada acá con rojo, es que cuando yo dije por hipótesis inductiva es conexo, me dio que dije, ah, bueno, pero asumí que el grafo de n vértices que tenía ahí también cumplía el antecedente de la propiedad que quiero mostrar. Porque yo lo que estoy diciendo es que tiene todos los vértices, vértices de grado mayor que 0. Y eso no se lo pedí a G cuando inicié la demostración. ¿Está bien? Yo no le pedí a G que cumpliera con el antecedente de F. Entonces yo lo que podría pensar es, bueno, está bien, es cierto, yo cuando hice esto dije acá, tiré hipótesis inductiva, es conexo, y este es conexo fue como apresurado, porque, bueno, tendría que haberme fijado que fuera cierto que, que sus vértices tenían todos grado mayor que 0. Pero ¿qué pasa si lo trato de emparchar y digo, bueno, entonces cuando yo voy al principio de la demostración, digo, tomemos entonces un G de n vértices, tomemos un G de n vértices donde todos los vértices tienen grado más o menos mayor que 0. Y entonces, si yo hago eso, cuando venga acá, va a valer que yo puedo decir por hipótesis inductiva es conexo. Claro, pero ahora lo que estás haciendo es cuando creaste este G de n vértices y ya le asumiste que tenía todos sus vértices de grado mayor a 0, restringiste el conjunto de vértices, de grafos que podés construir a partir de G de n más 1 vértices. ¿Está bien? Si yo miro la familia de todos los grafos posibles con un vértice, con dos vértices, con tres vértices y con cuatro vértices, ¿está bien? Y yo me paro en el mundo, como dice acá, en el mundo de los grafos, donde
vale el antecedente de f, me estoy quedando con esta porción de acá que tiene las flechitas, ¿está bien? Estos son los grafos de dos vértices, donde vale que todos los vértices tienen grado mayor que 1. Estos son todos los vértices de 3 vértices, donde todos sus vértices tienen grado mayor que 1. Y yo de ahí puedo seguir construyendo hacia arriba, puedo decir, bueno, agreguémosle un vértice, y ahí va a valer la propiedad, va a valer que siempre lo que consiga van a ser grafos que van a ser conexos, y va a parecer que la propiedad vale, pero el problema va a haber estado en que mi construcción no estaba pasando por todos los grafos. Entonces la propiedad que yo mostré que vale, no vale para todos los grafos, vale para todos los grafos que se pueden construir a partir de grafos que eran en particular conexos. Esto muestra que agregar un vértice con grado mayor que 0 a un grafo conexo da otro grafo conexo. Esa propiedad sí vale, pero de alguna manera lo que hice fue quedarme en el mundo de los grafos conexos y me perdí la propiedad que yo realmente quería demostrar por no prestar atención a considerar la posibilidad de que hay grafos que se construyen a partir de grafos que no cumplen el antecedente de esta propiedad. ¿Ok? Entonces, eso puede pasar. Así que para evitar tener este problema, podemos aplicar una estrategia, digamos, armar nuestro argumento de la siguiente manera, que es una manera bastante análoga a cómo termina funcionando inducción global. Quiero probar que la propiedad vale para todos los grafos. Entonces, tomemos un grafo sobre el que no pongo restricciones de n vértices, y yo voy a decir, suponiendo que la propiedad vale para grafos de menor cantidad de vértices, quiero probar que vale para el grafo de este grafo de n vértices. Y entonces, a ese grafo, para llegar al momento donde pueda aplicar la hipótesis inductiva, lo que digo es, tomemos ese grafo y saquémosle algún vértice. ¿Está bien? En vez de decir, supongamos que tenemos uno de n, agreguémosle 1 y veamos que se cumple, que potencialmente podría llegar a, se puede hacer con cuidado, pero potencialmente podría llegar a incurrir en esta falacia que estaba diciendo. Partimos de uno de n, le sacamos 1 y nos preguntamos sobre eso que acabo de generar, qué pasó, y nos aseguramos de contemplar todas las posibilidades. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo el grafo de n-1 vértices, yo digo, bueno, este grafo tiene n-1 vértices, voy a suponer que la hipótesis inductiva se puede aplicar, pero preguntémonos, como esto es un vértice que no sé cómo en qué me encuentro, es un vértice que obtuve de sacarle un vértice a otro grafo que era un grafo arbitrario, preguntémonos si vale el antecedente de la hipótesis inductiva y ver si la propiedad vale porque se negó el antecedente o porque efectivamente había antecedente y por lo tanto se valía el consecuente de la hipótesis inductiva. ¿Está bien? Además de que potencialmente podría llegar a pasar que en el proceso de la demostración me termine haciendo una descomposición de mi grafo en otros grafos que también van a ser más pequeños y donde me va a convenir también poder decir, bueno, acá también vale la propiedad porque estoy trabajando con un grafo de cantidad de vértices menor a la de mi grafo original. Entonces esto termina siendo una inducción del estilo de inducción global. Así que vamos a hacerlo. Sí. Un segundo, igual. Volvé Sí. una atrás. Sí. Quizás ahí decís, empiezo con un grafo de n vértices sin restricciones y le saco 1. Sí. Y después decís, para el grafo de n-1 vértices restante, podemos asumir que vale la hipótesis inductiva. Y lo que habías dicho era, bueno, que tenías que ver cuál sacaba. Quiero explicitar que va a valer la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva es la implicación de que si todos los nodos tienen grado positivo, entonces el grafo es conexo. Quiero explicitar que no necesariamente vale el antecedente. Claro, en efecto. Excelente. Eso es lo que pasaría tratando de hacer las demostraciones que estaba haciendo, aplicando esto. Yo diría que no quitaría un vértice, podría decir hipótesis inductiva, hay que ver qué pasa si no vale el antecedente, y cuando me fijo qué pasa cuando no vale el antecedente, me encuentro con casos donde no puedo asegurarte que preservo la conexidad, y ahí es donde la demostración falla, que es lo que debería suceder porque justamente la propiedad esta no vale. Así que gracias Seba. Claro. O sea, el punto era,
no solo puede pasar que el nodo que saques fuera un nodo aislado, si tomaste un grafo de n vértices cualquiera, sino que además puede ser que el grafo de n-1 vértices no tenga todos los nodos con grado mayor que 0. A eso iba. Perfecto. Ok. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, lo que quería hacer ahora es hacer otro ejemplo, esta vez con un poco más de cuidado y ver si efectivamente podemos hacer una demostración completa de algo que vale aplicando esta metodología para hacer la demostración. ¿Está bien? Entonces, ahora la propiedad es, para todo grafo conexo, que tiene dos o más vértices, existen al menos dos vértices B1 y B2, tales que G sacándole B1 y G sacándole B2 son conexos. ¿Está bien? A todo esto, me acabo de dar cuenta que otro concepto de grafos que no definí de manera explícita, a pesar de que también surgió en la teórica, pero lo recuerdo por si alguien está más perdido y capaz le faltaba mencionarlo, pero el hecho de ser conexo es esta cuestión de que yo hace un rato había definido lo que era un camino. Cuando yo tengo un grafo conexo, quiere decir que para cualquier par de vértices del grafo yo puedo encontrar un camino que vaya entre ellos. ¿Está bien? Así que en este caso lo que estoy encontrando es que tengo por lo menos dos vértices que puedo sacarlos sin que se pierda esa propiedad de que el resto de los vértices pueden tener un camino entre ellos. Eso es lo que significa esta cuestión de que tengo estos dos vértices que los puedo sacar y tener el grafo conexo cuando los saco. ¿Está bien? Así que empecemos a hacer esta demostración, tomemos el caso base, y podemos tomar el grafo trivial, está bien, el grafo con un solo vértice, donde la propiedad vale porque no se cumple el antecedente, porque no tiene una cantidad mayor o igual que dos vértices. Y notemos que lo sacas en simultáneo. No, Matías. Dice G sacándole B1 es conexo, y por otra parte, G sacándole B2 es conexo. Eso es lo que dice la propiedad. Podemos tomar entonces, como estaba diciendo, y son distintos, sí, pero son conexos. Podemos tomar como caso base el grafo trivial, donde la propiedad vale porque no se cumple el antecedente, como estaba diciendo, y fíjense que ya los grafos de dos vértices los podemos construir a partir del caso trivial, ¿no? Porque si tomamos los grafos con dos vértices, me estoy quedando sin espacio, los grafos con dos vértices, eso quiere decir que va a dejar de grabar en cualquier momento. Espero llegar con el tiempo. Grabo yo si no. Dale. Dale. Así por lo menos esta partecita, después vemos si lo juntamos o si dejamos un video con la primera parte y la segunda parte. Ya fue, quedan dos partes. Perfecto, quedan dos partes. Bueno, entonces, volviendo a la demostración. Si tomamos los grafos de dos vértices, hay dos K1, es decir, dos veces el vértice solo, que K1 es el grafo que tiene un solo vértice, es decir, el grafo trivial, y K2. Y fíjense que en esos dos casos, si yo saco uno de los vértices, me quedo con el grafo trivial, que es conexo. Entonces, ya vale que yo puedo sacar cualquiera de esos dos vértices y tener un grafo conexo. Y como vale eso, independientemente de que en 2K1 en realidad ni siquiera valía el antecedente, porque no es conexo, como vale el consecuente, ya podemos dar la propiedad, podemos ver que la propiedad es válida. ¿Qué representa el por? Eso es una buena pregunta. En este caso, con lo que estoy diciendo acá, es que es son 2K1s, ¿está bien? Sería el 2K1. Está excelente la pregunta. Capaz sería más cómodo, eso también lo voy a corregir. Sería más cómodo directamente poner 2K1. Es el grafo de dos nodos que no es K2. Claro, exactamente. El grafo de dos nodos que no es K2, es decir, los dos así. Con el por, capaz no tan feliz. Ese por lo voy a sacar. No, igual sí es feliz. ¿Te parece feliz? Bueno, es feliz. Listo, es feliz. O sea, se usa. ¿Qué sé yo?
Yo capaz lo veo más sin el por, pero tenemos la palabra entonces de que es feliz, será feliz. Listo. Sea O sea, con el por o sin el usarse- por, vamos a entenderla como el grafo que está compuesto por los dos grafos que son el K1, es decir, los dos vértices sueltos, como lo que dibujo acá. Esto es un 2K1. ¿Está bien? 2K1. Una aclaración más para que no haya confusiones después. Acá en grafos, o sea, 2K1 no es K1 más K1, son cosas distintas. Así que no escriban eso. O sea, el más es otra cosa. No importa, voy a dejar que Pablo siga, pero sepan que no es el más. Perfecto. Bien, entonces, habiendo dejado esta cuestión de que el 2K1 entonces era este grafo de acá, la cuestión es que ya vimos que vale para el grafo trivial y que también vale para los grafos de dos vértices, así que ya estamos cubiertos en lo que es el caso base. Así que empecemos con el paso inductivo, y entonces empecemos con un grafo conexo arbitrario de n mayor que 2, con más de dos vértices, porque igual era lo que ya habíamos probado. Y fijémonos, bueno, pero entonces estás asumiendo grafos conexos. De acuerdo, pero en grafos donde no es conexo, está bien, ya directamente tenemos a la propiedad valiendo de manera trivial, ¿está bien? Porque es un grafo donde vale que conexo implica, tengo dos vértices para sacar, porque no es conexo en primer lugar. Entonces, quedémonos con el caso donde ya tenemos uno que es conexo, no porque nos estemos olvidando de nada, sino porque nosotros ya tenemos la propiedad, entonces, y queremos un vértice cualquiera de G. ¿Está bien? Lo que nos genera un grafo de n-1 vértices, donde podemos aplicar la hipótesis inductiva, es decir, que vale la implicación, y si fuera el caso que el grafo que nos quedó es conexo, entonces podemos recién ahí decir que tenemos los dos vértices que podemos quitar sin perder conexidad. Bueno, esos dos mismos vértices también se pueden quitar a G sin perder conexidad, entonces, ¿ok? Porque la existencia del vértice que saqué B no influye en la conexidad de ese caso. ¿De acuerdo? Y bueno, justamente B no podía ser un vértice aislado de G porque partimos de que G era conexo, porque ya, el caso de B siendo aislado en G ya lo descartamos cuando nos fijamos en este caso de acá. Así que ya G era conexo. La cuestión es que no terminamos, porque lo que podría haber pasado es que el grafo de n-1 vértices que obtuve cuando le quité B a G fuera no conexo. Y por lo tanto, por ser no conexo, la hipótesis inductiva vale, es decir, la propiedad existe, pero no tengo el antecedente de mi implicación y por lo tanto no puedo afirmar que tenga los dos vértices estos que estoy necesitando. Pero sucede lo siguiente. Si yo tenía un grafo conexo y en el momento en el que quité D tengo un grafo que es no conexo, que este es el escenario donde estoy trabajando ahora, lo que estoy teniendo es que se me generaron componentes conexas que podemos llamar H1 hasta HK, con K mayor o igual que 2. Y más vale que mayor que igual que 2, porque si fuera 1 quiere decir que el grafo que obtuve fue conexo. ¿Ok? Entonces, miremos cada una de esas componentes, llamémoslas H sub I, ¿está bien? Con I mayor que 1 y hasta acá, incluyendo acá. Y consideremos el grafo, el subgrafo inducido de tomar este HI y agregarle B. ¿Ok? Donde cuando yo digo subgrafo inducido me refiero a tomar los vértices de G que están en el conjunto H más el vértice B, ¿está bien? Tomar un grafo nuevo que tiene como conjunto B esos vértices de ahí y cuyas aristas son todas las aristas que existan en G que vayan entre vértices que están en este conjunto de acá. ¿Está bien? Esa también es una noción que está bueno recordar que tenemos. Y esto se denota de esa manera. El G con el corchete así
nos está diciendo es quédate, de alguna manera es como borrar todo lo que está por fuera de eso, quédate con el grafito que te quedó ahí, sin tocar las aristas, conserva todas las aristas que estaban en el original, y ese va a ser tu nuevo grafo. Y en este caso lo hago una vez por cada uno de los K, de las K componentes conexas con las que me quedé. ¿Está bien? Ahora, como K es mayor que 1, necesariamente la cantidad de vértices que tiene el grafo el subgrafo H'I es menor que n, es estrictamente menor que n, porque por cada i siempre existe otro valor distinto de i que corresponde con otra componente conexa que tiene por lo menos un vértice. Así que algún vértice perdí, por lo tanto, la cantidad de vértices de este subgrafo de acá es estrictamente menor que i. Así que, una vez más, justamente aplicando, como estaba diciendo, la idea análoga o correspondiente a la inducción global, puedo aplicar la hipótesis inductiva. Y nuevamente debería preguntarme, bueno, pero ¿podrá ser que me quede un grafo que no cumple el antecedente de la implicación que estoy tratando de probar? A lo cual yo respondo, fíjate, si originalmente tu grafo era conexo y una vez que sacaste V, estoy hablando del grafo G original, y una vez que sacaste V, tu grafo había quedado disconexo con estas componentes conexas H1 hasta HK, quiere decir que cuando G era conexo, los caminos que iban entre estas componentes que existía, porque G originalmente era conexo, necesariamente pasaban por V. Y como necesariamente pasaban por V, eso quiere decir que V es adyacente a algún vértice de cada una de estas componentes conexas. ¿Ok? Y por lo tanto, yo sé que lo que me queda como subgrafo en cada uno de estos H de acá, agregándoles el V, también es conexo. Entonces ahora aplico hipótesis inductiva usando el hecho de que vale el antecedente, y en consecuencia sé que existen los dos vértices que puedo sacar. Porque la otra, es cierto, la otra que tengo acá, que también es importante verificar, es que tengo en cada una de estas componentes conexas por lo menos dos vértices. En cada una de las componentes conexas no. En cada uno de estos subgrafos inducidos tengo por lo menos dos vértices. Uno, seguro que tengo porque tengo AB. Y como cada una de estas componentes conexas es no vacía, tengo otro. Así que seguro que tengo por lo menos dos vértices en cada uno de estos subgrafos inducidos. ¿Ok? Así que, ahora sí, tengo el cardinal lo tengo bien, tengo la conexidad, vale que los subgrafos para cada uno de estos valores posibles entre 1 y k, vale que, eso también es menos igual, vale que el subgrafo inducido H'I tiene dos vértices que pueden ser removidos preservando la conexidad de H'I. ¿Ok? Bueno, está bien, pero entre los dos, vos me decís, existen esos dos vértices, pero por otro lado me dijiste, bueno, pero el cardinal de esto es mayor o igual que 2 porque me juego a que tengo a B y B cuenta. Y podría ser que de los dos vértices que generan esta propiedad que estás diciendo, uno sea el propio B. Es cierto, podría ser, pero yo lo que digo es, no importa, porque en cada uno de estos subgrafos inducidos H sub I, potencialmente uno de los vértices que puedo remover es el propio B, pero otro seguro que no es B, porque son dos vértices distintos. ¿Está bien? Entonces, te está costando visualizarlo, pero... Lo que le cuesta visualizar creo que es lo anterior, que es el grafo inducido. El subgrafo inducido. Yo lo que digo es, si yo tengo, vamos a poner, supongamos que tenemos estos vértices de acá, y tengo esto y esto de acá. ¿Me dejas un segundo, si no? Sí, por favor. Porque justo tengo un ejemplo a mano de eso. Quería hacer otro dibujito para
Si me dejase, si no, si querés contar. No, pero por favor. Ok, denme un segundo. Que justo tenía eso acá. Ahí va. No sé si necesitas que yo deje de compartir pantalla para que vos puedas compartir o algo. No. Ya. Ahí. Bien. Esto. Acá estoy. Es que no lo tenía abierto, sino que tenía el archivo listo. Pero no abierto. Ah, bueno, te voy a cortar, sí. Bien. Bueno, ahí se debería ver. ¿Se ve? Bien. Entonces, su grafo era algo que era parte del grafo original, ¿sí? No necesariamente estaba todo, era simplemente un subconjunto de nodos, que es lo que dice acá, y un conjunto de aristas, que era subconjunto del conjunto de aristas original, intersecado con o sea, el producto cartesiano de los nodos que agarré, ¿sí? No puedo tener una arista que conecta nodos que no estoy agarrando. ¿Se entiende eso? Eso es su grafo. Digan sí o no en el chat. Bien. Inducido es porque es inducido por un conjunto de nodos en realidad. Yo agarro un conjunto de nodos y es... Sebas, te muteaste, ¿no? ¿Puede ser? En realidad no me muteé, pero me dijo que se me muteó solo, así que bueno. Ok. Bueno, decía, gracias por el aviso igual, decía, un subgrafo inducido es inducido por un conjunto, no entendiste, intersecado con B por B. Es B' por B', no B por B. Y eso es porque, por ejemplo, acá tengo un grafo, ¿no? Es esto que ves acá, un rombo con un triángulo. ¿Sí? ¿Se ve que señaló? Bien, entonces yo digo que esto es su grafo, pero por ejemplo no puedo poner la arista esta de acá si no pongo los nodos B3 y B7, porque me quedaría una arista entre nodos que no estoy tomando en mi subgrafo. Entonces, por eso es E intersección B' por B'. Significa el par que es la arista tiene que unir vértices que estés considerando para tu subgrafo. ¿Se entiende eso? Bien. Lo que decía es, subgrafo inducido es inducido por un conjunto de nodos, dado que ya fijamos el grafo. Entonces lo que hacemos es agarrar un conjunto de nodos, y cuando ese conjunto de nodos ya está determinado, entonces el subgrafo inducido por ese conjunto de nodos también. Yo no necesito especificar aristas, porque las aristas son las mismas del grafo original que estaban relacionadas con los nodos que yo agarré. Por ejemplo, este subgrafo inducido es el subgrafo inducido por los nodos del rombo, ¿sí? Y yo no necesito aclarar cuáles son las aristas, porque van a ser todas aquellas del grafo original que conecten nodos que agarré para el conjunto del subgrafo inducido. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tuviera o sea, el conjunto del rombo y además agregara ese conjunto de nodos para inducir mi subgrafo inducido, agregara a los nodos del rombo, agregara al B3. ¿Qué subgrafo inducido quedaría? El rombo y el B3. Bien, y no habría aristas entre el B3 y el rombo, solo estarían las aristas del rombo. Bien. Y si me dejas, ya que te hice esta interrupción, voy a hacer un dibujito más o menos de qué es lo que pasa. O si querés, te digo mi idea y lo haces vos. Lo que está contando Pablo, o sea que podría obtener subgrafos inducidos de G agarrando a G y sacando un vértice cualquiera.
tenés que sacar el vértice, claro, y sus aristas correspondientes, sí. Pero no lo pensás así en general, sino que lo pensás inducido por un conjunto de nodos que vos definís cuál es. Y lo que quería decir es, bien, lo que tiene Pablo es más o menos esto, ¿sí? Donde, piénsenlo como un molino si quieren, cada uno de estos triángulos es un H sub 1, por ejemplo. Y este nodo de acá es el B, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando lo saca, quedan los H's, que ahí no se entiende muy bien, pero ya lo dije, quedan los H's que son componentes conexas distintas, ¿sí? Ahí sería mejor. Y lo que justamente está diciendo es que van a quedar esas componentes conexas, y si quedan componentes conexas distintas, cuando lo saca, tiene que ser porque B toca algo de cada H. Entonces, el H unión el B, cuando toma ese subgrafo inducido, eso es conexo. Y tiene al menos dos nodos porque tiene este de acá, que es B, y algo que está en el H. ¿Sí? Si no, no habría componente H que fuera este triángulo. No lo aclaré, pero estos H's que dibujé no incluyen al B. ¿Se entiende el dibujito? Lo que falta, lo que se podría marcar ahí es que cuando yo estoy refiriéndome a los H' que después construyo inducidos, ahí sí es agregar al B, y sería como un triángulo más grande que incluye el triangulito, además de Claro. poner Ahí al B. es porque justamente está agregando el B y las aristas que tuviera con HSB. O sea, está agarrando todo H, le está uniendo al B y está metiendo todas las aristas que hubiera entre B y cosas del H. Bueno, te dejo volver a tu presentación. Ya que surgió, voy a decir, ya que surgió, alguien ahí preguntó si subgrafo inducido es lo mismo que sacar vértices. De hecho, hay tres operaciones que uno puede pensar en un grafo. Hay tres maneras de construir subgrafos. Uno es solo saco vértices, otra es solo saco aristas, y otra es saco vértices y aristas. ¿Sí? Bueno, la de subgrafo inducido, efectivamente, como dijeron ahí, es sacar vértices, se corresponde, ¿sí? Es decir, el subgrafo inducido por un conjunto de vértices es el subgrafo que se obtiene de sacar los otros vértices. ¿Sí? Subgrafo generador es sacar aristas, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero vamos a ver subgrafo generador, que es solo sacar aristas. ¿Sí? Un subgrafo generador es, bueno, se obtiene sacando aristas. Y después está subgrafo en general, que es saco vértices y aristas. Y obviamente nunca queda una arista descolgada, ¿sí? Pero bueno, esa es la manera, otra forma operativa, ya que lo dijeron, de ver al subgrafo inducido. Es saco vértices y dejo otros. Está inducido por un conjunto B cuando saco al resto. Entonces se puede decir como el grafo sacando vértices o el grafo inducido por los otros vértices, ¿sí? Entonces, hay tres operaciones, ¿sí? Saco vértices, saco aristas y saco vértices o aristas. Si saco cualquier cosa, es subgrafo. Si yo quiero ser explícito que solo saque vértices, es subgrafo inducido. Si quiero ser explícito que solo saque aristas, es subgrafo generador. Y funciona, básicamente. Eso es todo. Bien, ya se debería estar viendo mi pantalla de nuevo. Ya falta muy poquito, es simplemente cerrar la demostración esta, que prácticamente estaba. Porque fíjense que lo último que estaba diciendo, que eran los subgrafos inducidos correspondientes a, como bien hizo el dibujo Sebastián, los triangulitos incluyendo la B, vimos que son conexos y que tienen por lo menos dos vértices, y por lo tanto puedo usar la hipótesis inductiva y tengo el antecedente, y por lo tanto tiene los dos vértices, de los cuales yo lo que estaba diciendo es, puede ser que uno de ellos sea el propio B, bueno, el otro no es B, y tengo por lo menos dos componentes conexas distintas, ¿está bien? Ahí voy a replicar de manera precaria el mismo molinito. Vamos a hacerlo en otro lado, vamos a hacerlo acá. El mismo molinito que estaba mostrando Sebastián. Y yo lo que estoy diciendo es, si yo tomo este subgrafo inducido, sé que tengo dos vértices que son
dos vértices que son de estos que puedo remover y mantener conexidad, de los cuales uno puede ser B, pero incluso si uno fuera B, hay uno que seguro que no es B, y tomémoslo, y por otro lado, tomemos esta otra componente conexa, y bajo el mismo argumento consigamos el otro vértice, que no es igual al vértice original, y que tampoco es B, ¿está bien? Y en realidad, en principio, no sé cuántas componentes conexas hay, pero sé que por lo menos hay dos. Así que por lo menos tengo los dos vértices que obtuve por medio de aplicar la hipótesis inductiva en cada una de esas dos componentes conexas. Y esos dos vértices, por lo tanto, son dos vértices que yo puedo remover del grafo completo, mi grafo de n vértices, y preservo la conexidad en el general. Por lo tanto, porque en ese grafo tengo AB y por lo tanto están unidos todas las componentes conexas de las que vengo hablando. Por lo tanto, conseguí los vértices que me permiten ser removidos preservando la conexidad sobre todo G, y por lo tanto vale la propiedad. Y con eso pudimos terminar la demostración. ¿Está bien? Pero hubo que hacer, lo importante de esto es que hubo que hacer este proceso de siempre estarnos fijando que estuviéramos pasando por las distintas posibilidades que había en el momento en el que removí el vértice que tenía cuando hice la operación para fijarme si podía generar el grafo de menor tamaño. ¿Está bien? Así que con eso completamos la demostración y vimos esta estrategia para tener la idea. La cuestión es que entonces hacer inducción en grafos es conceptualmente, como idea, es lo mismo que en cualquier otra estructura matemática, pero hay que tener cuidado en llevar la idea de cómo estoy generando la construcción de todos los grafos posibles a partir de grafos de menor cantidad de vértices, para asegurarnos de que no se nos escapa ninguna posibilidad. Ahí justo se me corrió el chat, sí. Estaba a punto de leer algo que no sé qué es. ¿Por qué sacando el vértice azul sigue siendo conexo? Porque el vértice azul era el vértice, vamos a volver al vértice azul, es el vértice producto de, vamos a hacer así, esto, puedo bajar así, ahí está. Me fui al principio de la clase. Este vértice azul surgió de que apliqué la hipótesis inductiva sobre este subgrafo inducido de acá, que era este que había generado, que se llama H'. ¿Está bien? Este de acá corresponde con este de acá. Y como en ese probé que se valían todas las hipótesis, valía la hipótesis inductiva por ser de tamaño menor, y que además valía el antecedente. Entonces, donde ahí, si tengo n grafos conexos y un punto común, los n grafos conexos, entonces la unión es un grafo conexo. No exactamente. Pero termina siendo consecuencia de que el caso que me faltaba estudiar cuando hice esta... está bien, o sea, está bien. N grafos conexos y un punto en común, entonces el grafo que te queda es conexo. Sí, eso termina siendo implicado por el hecho de que el vértice, B que saco, sé que termina siendo puente entre todos los grafos, de todas las componentes conexas H que se me generaron acá, que es lo que digo cuando digo esto de acá, como genera conexo, entonces estos HI eran conexos. Esto lo digo porque, en efecto, el hecho de que G original era conexo y yo saqué el vértice, este vértice B, me generó componentes disconexas que, como estás diciendo vos acá, cuando le pongo el vértice B, que es el punto común entre todos, genera un grafo conexo. Así que ahí sí lo estoy diciendo acá. Pero de todas maneras, eso no era lo que yo estaba tratando de mostrar en primer lugar. ¿Está bien? Igualmente quiero aclarar algo. Lo que está haciendo Pablo es mostrando la técnica de inducción sobre grafos
y dando un ejemplo. No importa tanto la propiedad en sí, ni etcétera, tiene que quedar clara la técnica de demostración con inducción sobre grafos. O sea, eso es lo que más se deberían llevar de esto, a eso voy. Ah, ok, capaz que en tanto concentrarse en si vale, claro, si vale que hacer cierta cosa preserva conexidad o no. Está bien, ok, gracias. A lo que voy es que podrías estar probando algo súper trivial y sería válido porque estás explicando una técnica de demostraciones. Bárbaro. Bien, entonces así, en efecto, tenemos tenemos esta propiedad, que también, como dijo Sebastián, es la propiedad que estoy usando de ejemplo para pasar con la técnica. Entonces, por eso planteo esta manera de hacer las cosas, esta metodología con el grafo de n vértices y quitarle 1. Y lo último que quería comentar de esto es que acá hicimos inducción sobre la cantidad de vértices, pero también se puede aplicar inducción sobre la cantidad de aristas. Eso también es una posibilidad. Y pueden ver eso en un ejemplo, en la teórica, cuando recuerdan que hace un rato había mencionado la propiedad esta de que la suma de los grados de los vértices era igual a 2 veces la cantidad de aristas. Esa es una propiedad que en la teórica la demuestra Paula haciendo inducción sobre la cantidad de aristas. Así que también revísenla para también tener la noción de cómo se puede utilizar y cómo se puede hacer una inducción haciendo eso. Aparte de que, si no me equivoco, también en la guía va a haber algún ejercicio donde lo van a necesitar. Y nada, con eso cierro. La cuestión es que a partir de ahora, vamos a seguir trabajando con problemas de grafos, van a seguir apareciendo, vamos a seguir haciendo modelos en grafos de problemas, y nos vamos a encontrar con que muchos de estos problemas tienen un montón de propiedades relacionadas con qué algoritmos conocemos para resolverlos y cómo lo hacemos. El área de estudio de grafos es inmensa. Se generan resultados, constantemente se está estudiando y se están generando resultados de diversas áreas, subáreas dentro de todo lo que es la gigantesca rama de lo que es la teoría de grafos, y lo vamos a ver aplicado no solamente en ejemplitos que capaz parezcan como un poco más de juguete o pequeños, sino en verdaderos problemas que están no solamente en muy diversas áreas de toda la ciencia, sino también en la industria en general. Nos encontramos tratando de resolver problemas de ingeniería del software para atacar situaciones que surgen de situaciones de negocio y de resolución de problemas para la ingeniería. Así que con eso ya se termina lo que iba a comentar el día de hoy, y cerramos la clase. De todas maneras, la dejo. Ahora voy a hacer los ajustes y las correcciones que quedaron en las slides, y aparte paro de grabar. Eso creo que lo hago desde acá.